gusto saludarle. Soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame contarle una historia bien impactante, bien interesante. Se dice que un niño de tan solo 5 años de edad quedó lisiado. Este niño, antes del accidente, gozaba de muy buena posición. Era hijo de un príncipe. Su abuelo era un rey. Pero un día los enemigos entraron y mataron al papá y al abuelo del niño, es decir, al príncipe y al rey. La nodriza o la nana tomó al niño en sus brazos y salió corriendo. Huía de esos enemigos que habían provocado la muerte de ellos. Huía asustada, pero mientras corría, cuenta la historia que el niño se le soltó de los brazos, cayó y en ese accidente el niño perdió las piernas, quedó lisiado. La vida de este niño cambió. Su padre y su abuelo habían sido asesinados. Ya había otro rey en el palacio. Y el niño, sin tener quien lo protegiera y además lisiado, se escondió. Recordemos que en esa época, cuando un rey era asesinado y otro ocupaba el trono, se buscaba a toda costa acabar con toda su descendencia. No era conveniente para el nuevo rey tener algún familiar del antiguo monarca por allí vivo. Así que al pequeño niño lo esconden y se lo llevaron a vivir a un lugar apartado, a un lugar que servía de refugio para los marginados, para aquellos que eran despreciados por la sociedad. Se dice que el lugar a donde fueron a llevar al niño era un sitio donde los que se sentían perseguidos huían. Si alguno había perdido sus bienes, buscaba esa tierra para habitarla. ¿Ya se imagina usted el sitio donde el pequeño fue a parar? Se dice además que la tierra donde fue a habitar el niño era una tierra árida. No se podía sembrar, no se podían criar animales, la tierra era muy seca, así que el lugar era de extrema pobreza. Y allí se fue a habitar el niño desde los 5 años. El tiempo pasó y este niño se convirtió en un adulto. Y ese hombre, quien un día fue príncipe y candidato a ocupar el trono, ahora estaba en la más absoluta miseria. Ahora estaba olvidado. El hombre del que le estoy hablando el día de hoy se llamaba Mefiboset. Era el hijo de Jonatán. Era el nieto del rey Saúl en la Biblia. Esta historia la relata el segundo libro de Samuel, capítulo número 9, allí en las Sagradas Escrituras. Y permítame le sigo contando la historia. Ya Saúl había muerto, y el que ocupó el trono en su lugar fue el gran rey David. Y resulta que muchos años después que David estaba en el trono, relata la historia que el rey David se acuerda de la amistad que había tenido con Jonatán y llama a uno de sus trabajadores, un hombre llamado Siba, y le dice: «Oye, Siba, ¿conoces algún familiar del rey que esté vivo? Siba, la verdad es que quiero hacer algo de favor a ese familiar. Quiero tener con esa persona misericordia de Dios». Y Siba le dice: «Sí, rey, hay uno. Es hijo de Jonatán, tu amigo. Y ese hombre se llama Mefiboset. Está paralítico, no puede caminar y vive allá en Lodebar». Y permítame le aclaro, Lodebar era el nombre del sitio del cual le hablaba hace algunos instantes, del sitio donde se fue a vivir el niño. Allí vivía Mefiboset en la más absoluta miseria. Y dice que el rey David lo mandó a llamar. Mefiboset, ya siendo adulto, cuando se encontró con el rey, le dio miedo. Pensó que de pronto el rey quería hacerle algo malo, así que se postra en tierra y le hace reverencia. Y David le dice: «Tranquilo, no tengas miedo, Mefiboset, porque a partir de este momento tu vida va a cambiar. Y va a cambiar por amor a la amistad que tuve con tu papá Jonatán».
Y le dice David a Mefiboset: te voy a devolver todas las tierras que habían sido de tu abuelo y de tu padre. Es decir, no estamos hablando de unos cuantos metros cuadrados de tierra, no. Estamos hablando de las posesiones de un rey y de un príncipe, dos personas con mucho poder, y David decide regresarle todas las tierras que habían sido de Saúl y que habían sido de Jonatán a Mefiboset. Todas las tierras. David le devolvió a Mefiboset todo lo que había perdido. ¿Sabe algo, mi amiga y mi amigo? Eso es lo mismo que Dios quiere hacer con usted, que Dios quiere hacer conmigo. Por amor, por misericordia, Dios quiere restaurarnos, devolvernos todo lo que hemos perdido, todo lo que el enemigo un día se robó. Dios nos restaurará. Mire, la historia de Mefiboset es una historia muy parecida a la nuestra. Muchas veces alguien nos hizo daño o pasamos alguna situación difícil y enseguida nos vamos a vivir a un lugar llamado amargura, rencor, infelicidad, resentimiento, frustración. Y allí decidimos pasar años y todos los días seguimos reviviendo esas heridas que alguien nos causó. Nos pasa lo mismo de Mefiboset. Nos fuimos a vivir a un sitio llamado Lodebar y con el tiempo nos acostumbramos y nos quedamos a vivir allí. Y mire, quiero que sepa esto. Dios quiere sacarnos de ese lugar. Si estamos viviendo en la desesperanza, Dios quiere sacarnos de ese lugar. Al igual que David lo hizo con Mefiboset. Dios quiere restaurarnos, regresarnos todo lo bueno que antes teníamos en Dios y que lo perdimos con el paso de los años. Eso que hizo David con Mefiboset es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero escuche esto, David no solo le regresó las tierras, también dice la Biblia que le regresó la dignidad. Y le dijo David a Mefiboset: oye, de ahora en adelante tú vas a comer conmigo a mi mesa. ¿Y sabe algo? Ese sentarse con el rey a la mesa nos está hablando de una nueva vida. Nos está hablando de nueva comida, de nuevas prendas, de nuevo vestido. Nos está hablando de dignidad. Eso era lo que el rey le estaba ofreciendo a Mefiboset. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que dice la historia bíblica que Mefiboset le dice al rey: ¿y tú por qué quieres tener misericordia conmigo si yo soy un perro muerto? Imagínate hasta dónde había llegado la autoestima, la autoimagen de ese hombre. Se creía un perro muerto. Así se veía Mefiboset. Pero ahora David quería cambiar eso, devolviéndole la dignidad. Mi amiga y mi amigo, cuando usted y yo consentimos vivir mucho tiempo en ese lugar llamado Lodebar, es decir, cuando usted y yo consentimos vivir mucho tiempo en el rencor, en el resentimiento, en la amargura, en la infelicidad, en la frustración, en la desesperanza, en el dolor, en la sequedad espiritual, terminamos como Mefiboset, con nuestra autoestima y nuestra autoimagen enferma. Pero repito, Dios quiere no solo sacarnos de ese lugar, sino que también Dios quiere devolvernos lo que un día perdimos. Dios también quiere devolvernos la dignidad, sanar nuestras emociones. Y eso fue lo que hizo el rey con Mefiboset. No solo le devolvió las posesiones, no solo le devolvió la dignidad, sino que le dio autoridad. Dice la Biblia que David llamó a su siervo Siba y le dice: oye Siba, de ahora en adelante tú vas a trabajar para Mefiboset, tú y los tuyos. Labrarán la tierra y trabajarán para él. Y se fue Siba a trabajar allá con sus 15 hijos y sus 20 siervos. Después de no tener nada, viviendo en semejante miseria, ahora tiene una posición de autoridad.
Repito, esas tres cosas Dios quiere hacer contigo. Dios quiere restaurarte, Dios quiere devolverte la dignidad de hijo y Dios quiere devolverte la autoridad en Él. Mire, ya Mefiboset a esas alturas del tiempo tenía un hijo y se fue a vivir él y su hijo al palacio con el rey. Recuerde, mi amiga y mi amigo, Mefiboset representa nuestra vida en muchos aspectos. Una vida con muchos sueños y esperanzas, pero que muchas veces se echa a perder por culpa nuestra o porque simplemente pagamos las consecuencias de lo que otros hicieron. Y luego terminamos amargados y echando a perder nuestros sueños y propósitos. Pasa el tiempo, los olvidamos, pensamos que para nosotros ya no hay esperanza y nos vamos a vivir a ese sitio llamado Lodebar. Allí nos acostumbramos y nos quedamos. Pero hoy Dios nos dice en esta mañana que usted y yo somos hijos de Él, que somos hijos del Rey y que Lodebar no es el lugar para quedarnos viviendo, que Lodebar no es un lugar para nosotros. Y hoy Dios te dice que si sales de ese lugar llamado Lodebar, ofrece restaurarte, recuperar lo que perdiste, recuperar lo que el enemigo se robó. Número 2, ofrece regresarte la dignidad, volver a comer a su mesa, dando a nuestra vida nuevos sueños, nuevos propósitos. Y número 3, Dios ofrece regresarnos la autoridad, regresarnos esos privilegios que como hijos de Dios habíamos perdido. Esas son las tres cosas que Dios nos ofrece. Pero el trabajo nuestro es salir de ese sitio llamado Lodebar. Salgamos de ese sitio llamado amargura, llamado resentimiento, llamado sequedad, infelicidad, frustración, dolor. No nos quedemos viviendo allí. No nos quedemos viviendo allí, en ese sitio llamado Lodebar. Señor, hoy oramos por cada amigo, cada amiga que se conecta con nosotros en esta oración. Señor, hoy nos proponemos salir de ese sitio. Hay cosas grandes que tú nos ofreces si tan solo, Señor, ponemos de nuestra parte de abandonar ese resentimiento, de soltar la amargura, de soltar aquellas cosas que no nos han dejado avanzar. Hoy, Señor, nos proponemos salir de ese sitio, levantarnos y salir de Lodebar y aferrarnos a esas tres cosas que tú nos ofreces: tu restauración, tu dignidad y tu autoridad. Bendice, Dios, a cada persona que se conecta. Perdona nuestros pecados, Cristo Jesús. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias por derramar tu sangre a favor nuestro. Espíritu Santo de Dios, guíanos. Y gracias porque en tu resurrección tenemos una nueva vida y una nueva esperanza. Ya está disponible Levántate, el nuevo libro de Rodrigo Riaño del Castillo. Un libro donde descubrirás 40 maneras diferentes de conocer al Dios que levanta. Lo puedes adquirir en Amazon, si vives por fuera de Colombia, o en nuestro WhatsApp al +57 312 580 0866. Levántate, un libro con principios, verdades y promesas de Dios que alientan. Cómpralo hoy.